Bien, en este video vamos a ver cómo se calcula la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, tal como hemos visto en mis videos anteriores, siempre he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Es decir, imaginemos que tenemos un circuito con resistencias más una fuente dependiente y nosotros queremos hallar una resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice que la resistencia entre los terminales AB es igual a la resistencia RABD por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Entonces, ¿qué significa RABD? RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB con la fuente dependiente de aquí deshabilitada, ¿no? De ahí la letra D. ¿Qué significa deshabilitar una fuente dependiente? Básicamente es que, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito que la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión, vamos a hacer que A igual a 0, entonces con este coeficiente igual a 0, la corriente de esta fuente sería igual a 0, que yo lo puedo representar como un circuito abierto. Por lo tanto, la fuente de corriente que depende de esta tensión se abre. Como otro ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente. Entonces, para deshabilitar esta fuente dependiente, hacemos que el coeficiente B sea igual a 0. Con eso tendremos que la tensión en esta fuente de tensión, ¿no?, es igual a 0, y eso lo podemos representar como un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, la fuente de tensión que depende de esta corriente se cortocircuita. Entonces, básicamente se trabaja de la misma forma como si fuesen fuentes independientes, ¿no? Ahora, el TSC es el return ratio con los terminales de interés AB, desde donde estoy queriendo hallar la resistencia, en cortocircuito. Cortocircuito, de ahí el nombre de short circuit. Ahora, el TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto. Ahora, acá he puesto que quiero hallar una resistencia, pero puede ser para cualquier impedancia, ¿no? Acá sería ZAB igual a ZABD por 1 más TSC sobre 1 más T open circuit, ¿no? Y acá no solamente habrían resistencias, sino también habrían inductancias, capacitancias. Bien, ahora, ¿qué cosa es el return ratio? Veámoslo aquí. Nuevamente acá tenemos un circuito resistivo que contiene una fuente dependiente y queremos hallar la resistencia entre los terminales AB. Entonces, el TSC se halla con los terminales A y B en cortocircuito, de ahí el nombre short circuit, y esto es igual a menos BX sobre BX circunflejo. Entonces, como lo que me indica aquí es que A y B está en cortocircuito, entonces cortocircuitamos los terminales AB, que es desde ahí donde se quiere ver la resistencia, y hallamos esta relación de aquí. Hay que notar que BX circunflejo es diferente de BX, ¿no? Entonces, ¿dónde está este BX circunflejo? BX circunflejo es esta fuente de acá. Entonces, a la variable, ¿no?, de la fuente dependiente se le pone un circunflejo, lo que significa que esta fuente de aquí ya no depende más de esta variable de control, ¿no?, dado que son diferentes. Con ello he tornado independiente a esta fuente con respecto a su variable original. Asimismo, T open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, ¿no? De ahí open circuit, de ahí este nombre open circuit. Entonces abrimos y en esa condición hallamos nuevamente la relación BX sobre BX circunflejo. Por lo tanto, return ratio es la relación de contribución de la fuente X dependiente a su X variable de control.
con los terminales de interés en la condición requerida, corto o circuito abierto. Entonces es una fuente ex dependiente porque le hemos puesto ese circunflejo, entonces esta fuente de acá ya no depende más de esta variable de control, de su ex variable de control. Ahora, ustedes pueden agregar aquí en lugar de Bx circunflejo, pueden agregarle por ejemplo un B1, ¿no? En lugar de Bx circunflejo, B1. Entonces aquí analizarían menos Bx sobre B1 y aquí también Bx sobre B1 en la condición requerida. La cosa es que ustedes deben de independizar esta fuente de acá de su ex variable de control. Ahora, por lo tanto, usando la variable Bx circunflejo en la fuente, esta fuente de acá se torna independiente de su variable original. El return ratio es adimensional. Y el TSC y el TOC se calculan desactivando las fuentes independientes, si es que las hubiera. Asimismo, si tuviéramos este circuito de acá, un circuito resistivo más esta fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB, entonces el T-short circuit que se halla en la condición que los terminales A y B estén en un cortocircuito es igual a menos IX sobre IX circunflejo. Entonces ponemos la condición A y B en cortocircuito y hallamos esta relación de acá. Entonces el IX circunflejo se le pone a la variable de la fuente y procedemos a hallar esta relación de acá. Entonces con esto, poniéndole circunflejo aquí a esta variable, torno independiente a esta fuente de su ex variable original y trabajo para llegar a esta relación. Nuevamente el T-open circuit se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, entonces colocamos esa condición A y B en circuito abierto y procedo a hallar esta relación de aquí. Notar siempre que IX circunflejo es igual a IX, y con esto de acá, ¿no? Con esto de acá yo estoy logrando que esta fuente sea independiente de su ex variable de control. Entonces la secuencia de pasos para el cálculo de la resistencia equivalente usando el teorema de Blackman, ¿no? Las fuentes independientes se desactivan. En el caso de las fuentes independientes, igual una fuente independiente de tensión en corto, una fuente independiente de corriente en circuito abierto. En el paso 2 se halla la resistencia RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos indicado cómo se desactiva una fuente dependiente. En el paso 3 hallamos el T-short circuit con los terminales A y B en corto, ¿no? En el paso 4 hallamos el TOC con los terminales A y B en circuito abierto. Y nuevamente el T-short circuit y el T-open circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Notar que el cálculo de cada parámetro, o sea de RABD, T-short circuit y T-open circuit, es independiente uno del otro. El error no se propaga de paso en paso, es decir, el resultado que obtengamos aquí en RABD no se aplica ni aquí, ni en el paso 3, ni aquí en el paso 4. Asimismo, el resultado que obtengamos en el paso 3 no se aplica aquí en T-open circuit. Por lo tanto, todos los resultados se hallan de forma independiente para al último usarlos en la relación final. Si ustedes han cometido un error acá en RABD, ese error no se propaga ni al paso 3 ni al paso 4. Igual, si ustedes han cometido un error aquí en el paso 3, en el T-short circuit, no se propaga, ese error no se va a propagar al paso 4. Bien. En este video se va a trabajar con amplificadores de varias etapas, con BJT y con MOSFET. Acá están dos transistores bipolares, ¿no? Tanto en NPN como PNP. Y estos son sus modelos en pequeña señal, ya sea del NPN y del PNP, ¿no? Acá están los transistores NMOS y PMOS, y acá están sus modelos en pequeña señal, ya sea de los NMOS o de los PMOS. En el problema se indicará cuál modelo se usará tanto para el BJT como para el MOSFET.
Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán más de dos fuentes dependientes, ya que son circuitos multietapa. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para nuestro análisis? Entonces, podemos usar cualquiera en realidad, cualquiera de las fuentes dependientes. Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra. Emisor o surtidor a tierra. Emisor para el caso de los BJT, surtidor en el caso de los MOSFET. Ahora, si hay más de dos fuentes dependientes que tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Entonces podemos tener, por ejemplo, este transistor bipolar. Noten que acá el emisor está a tierra. Entonces su modelo a pequeña señal es este de aquí. Noten que este es el terminal del emisor. Entonces, como aquí está a tierra, este terminal está a tierra. Con ello podemos escoger a esta fuente dependiente como referencia. O si tenemos este modelo de acá un poco más completo para el transistor bipolar, nuevamente como el emisor está a tierra, entonces este es el terminal del emisor que está a tierra. Usamos entonces esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, ya que una de sus terminales, que es esta, no está a tierra. Y si tenemos, por ejemplo, este tipo de configuración aquí, si solo nos ocupamos del transistor bipolar, noten como debido a esta resistencia de acá, ¿no?, el emisor ya no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque de acá y lo transformamos como un transistor BJT equivalente. Noten que aquí el BX está entre la base y la tierra, y aquí en el BJT equivalente, ¿no?, tenemos el BX aquí entre la base y tierra. Entonces su modelo a pequeña señal de este transistor equivalente es el mostrado. Entonces aquí está a tierra, este es un nuevo, por así decirlo, emisor equivalente. Entonces este sería el emisor equivalente que está a tierra. Entonces, como esta fuente dependiente, uno de sus terminales está a tierra, podemos usarla como referencia para nuestros cálculos. Ahora, el GM equivalente de acá, ¿no?, dado que estamos trabajando con un BJT equivalente, es aproximadamente igual a esto. Asimismo, el RX, ¿no?, este RX de aquí es aproximadamente RP más beta veces RE, ¿no? He asumido acá que el beta es mucho mayor a 1, por eso es beta veces RE. Si ustedes quieren ser más exactos, sería beta más 1 RE. Ahora, si para este transistor BJT usamos este modelo de aquí, noten que nuevamente debido a esta resistencia RE, el emisor no está a tierra. Entonces tomamos todo este bloque y de manera similar al anterior lo llevamos a un BJT equivalente, cuyo modelo en pequeña señal será este de acá. Entonces, como ahora una de los terminales de esta fuente dependiente del transistor equivalente no está a tierra, usamos a dicha fuente como referencia para nuestros cálculos. Entonces el GM equivalente va a ser aproximadamente igual a esto, el RX va a ser aproximadamente igual a esto, y el ROUT de aquí va a ser aproximadamente igual a esto. De forma similar para el transistor MOSFET, ¿no? Su modelo en pequeña señal es este. Noten como el surtidor está a tierra, por lo tanto, como este es el surtidor, ¿no?, está a tierra. Entonces, en esta fuente dependiente uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto, podemos usar esta fuente como referencia para nuestros cálculos. De igual manera, si usamos este modelo en pequeña señal, con el R0 aquí, noten como este es el terminal del surtidor y como está a tierra, entonces uno de los terminales de esta fuente está a tierra, por lo tanto podemos usar a esta fuente como referencia para nuestros cálculos. Y nuevamente, si tenemos esto de aquí, noten como del surtidor, aquí el terminal del surtidor hay una resistencia RS, y yo he puesto que hay un voltaje entre la puerta y la tierra. Si nosotros trabajamos solamente con el transistor MOSFET, noten como el terminal del surtidor no está en tierra, dado que hay una resistencia RS. Por lo tanto, yo puedo agarrar todo este bloque y
trabajarlo como si fuese un MOSFET equivalente, ¿no? Y el modelo a pequeña señal de este MOSFET equivalente sería este de acá. Entonces aquí está tierra, aquí también está tierra, este punto de acá que sería como un surtidor equivalente, ¿no? Entonces, dado que una de las terminales de esta fuente dependiente está en tierra, puedo usarla como referencia para nuestros cálculos, ¿no? Donde el GM equivalente es igual a esto. Asimismo, si yo para el transistor MOSFET uso como modelo en pequeña señal a este modelo de aquí, ¿no? El surtidor obviamente no está en tierra debido a esta resistencia RS. Por lo tanto, planteo la misma solución. Todo esto lo tomo como un bloque y hago un MOSFET equivalente, ¿no? Cuyo modelo a pequeña señal es este de aquí. Entonces, como este punto de aquí es el mismo de acá, para esta fuente dependiente uno de sus terminales está en tierra. Entonces puedo usar a esta fuente dependiente como referencia para nuestros cálculos, donde el GM equivalente es aproximadamente igual a esto de acá. Este GM equivalente es aproximadamente igual a esto, donde GM es la inversa de RS y el ROUT, ¿no?, es igual a esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este circuito, tenemos dos transistores, ¿no? El transistor que vamos a tomarlo como referencia, dado que aquí el emisor está a tierra, sería este de acá. Noten que es un circuito realimentado. Ahora, por ejemplo, este circuito de acá nuevamente es un circuito realimentado. Noten que aquí ninguno de los emisores está a tierra, pero este de aquí, este transistor PNP y esta resistencia que está en su emisor, yo puedo transformar eso en un BJT equivalente, como ya les he mostrado, y quedaría así. Entonces a este transistor equivalente lo tomaría como referencia. Por ejemplo, aquí noten que tanto en este transistor como en este otro y en este otro de aquí, todos tienen el emisor a tierra. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de esos transistores, ¿no?, como referencia. Por lo tanto, el transistor que se escoge como referencia no debe tener realimentación desde su emisor, si fuera un BJT, o desde su surtidor, si fuese un MOSFET, hacia otro lado del circuito, es decir, esto de aquí. Es cierto que acá tenemos un BJT y una resistencia. Podemos pensar que esto de acá lo podemos hacer como un transistor equivalente. Pero dado que tiene de aquí en su emisor un punto y de acá hay un camino de realimentación hacia otra parte del circuito, ya este de acá no lo debemos de usar como transistor de referencia. Comentarios similares para el MOSFET. En estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida en los 4 primeros videos. Ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links correspondientes. Ahora en el video 5 veremos cómo aplicar el teorema de Blackman para calcular la resistencia de salida de una fuente de corriente Wilson. En el primer ejemplo veremos a una fuente de corriente Wilson totalmente hecha con BJTs, y en el segundo ejemplo veremos a una fuente de corriente Wilson conformada solamente con transistores MOSFET. Y de referencias para estos videos yo he usado el libro de Sol Rosenthal, también he consultado el libro de Jacob Millman, el libro de Paul Gray, el libro de Willy Sansom, el libro de Philip Allen, el libro de Behzad Razavi y también el libro de Richard Jagger. Bien, vamos entonces hacia nuestro objetivo. Bien, antes de comenzar a resolver o a trabajar con el espejo Wilson, con la fuente de corriente Wilson, primero vamos a trabajar con este circuito y vamos a hallar la resistencia vista de los terminales AB. Noten que aquí este terminal de la base es el mismo terminal del colector, entonces es como si yo tuviese también así, como si yo lo viese así, ¿no? Que yo mire así, no, la resistencia es lo mismo que yo mire así, y este punto es el mismo de acá y es el mismo de acá.
Entonces vamos a trabajar con este transistor conectado como diodo. A esto se denomina transistor conectado como diodo, y vamos a usar este modelo en pequeña señal con este R sub 0. Entonces trabajemos allí. Entonces acá tenemos la fuente. Vamos primero mejor a dibujar más menos bpi rpi. Vamos a borrar esto de inmediato, vamos a borrarlo. Bien, entonces acá está rpi, acá está la base, perdón por el error, acá está el emisor que está a tierra, a la base, acá está GMBP, este es el colector, y acá está el R sub 0. Entonces, sea cual sea, ¿no? Miren cómo la base está conectada al colector, entonces esto está así. Y este es el mismo punto de emisor. Entonces acá está AB y acá también está AB, es el mismo punto. Entonces por donde yo quiera que lo vea, por acá o por acá, me va a dar lo mismo. Entonces vamos a calcular RAB con, como siempre, nuestro primer parámetro para hallar por el teorema de Blackman sería RABD GMBP en off. Apagamos esta fuente de corriente que depende de esta tensión. Si la apagamos nos quedaría un circuito así. Ya no copiamos el BP porque ya hemos apagado la fuente. Entonces miren cómo estas dos están en paralelo. Bien, ahora vamos con el T-short circuit. Cuando los terminales A, B están en corto, y nosotros vamos a hallar la relación menos BP sobre BP circunflejo. Entonces AB en corto aquí o aquí, como quieran. Entonces por ejemplo acá está A, acá está el terminal B, por acá está más menos BP, acá está RP, por acá sigue, que yo diga, y este punto pues está a tierra, ¿no? Este punto está a tierra. Entonces que yo diga que A y B están en corto significa que hacen esto. Entonces con esto en corto el BP de inmediato es 0. Si el BP es 0, entonces el T-short circuit es igual a 0. Bien, ahora T open circuit con los terminales AB en circuito abierto menos BP sobre BP circunflejo es básicamente este circuito de acá, ¿no? Con los terminales AB abiertos. Entonces quedaría algo así. Este es RP, este es más menos BP. Este es GMBP. Noten que este cable de acá es este de acá que une la base con el colector, une la base con el colector. Acá está A, acá está B. Este punto es cierre con AB, con los puntos AB abiertos, se queda así. Noten como este circunflejo, noten como estas dos resistencias están en paralelo, entonces nos quedaría algo así. Más menos BP, RP paralelo con R0. Y acá está la fuente de corriente GMBP circunflejo. Entonces noten como aquí esta corriente va a venir así, por acá así. Entonces va a caer la tensión así, debido a la corriente de esta fuente. Entonces ahí tendríamos más bien que menos BP es igual a GM RP paralelo con R0 BP circunflejo. Entonces T open circuit, que es menos BP sobre BP circunflejo en esta condición,
que sería GM RP paralelo con R sub 0. Entonces finalmente la resistencia AB sería RABD, que es esta, RP paralelo con R sub 0 por 1 más TSC, TSC 0 sobre 1 más T Open Circuit. T Open Circuit es esto, 1 más M RP paralelo con R0. Bien, de acá, de este resultado general, yo puedo hacer algunas simplificaciones válidas, dado que el R0 es mucho mayor al RP. Entonces tengo que RP paralelo con R0 aproximadamente RP. Entonces RAB aproximadamente RP 1 más GM RP. Esto de aquí es el beta. Entonces acá tenemos RP 1 más beta. Y RP sobre 1 más beta, esto es igual a RE, ¿no? Ustedes también de acá pudieron haber dicho que, por ejemplo, beta es mucho mayor a 1, entonces beta más 1 es aproximadamente beta, y RP sobre beta aproximadamente R, llegan a lo mismo. Bien, y a partir de este resultado de acá es que nosotros vamos a encarar el problema de hallar la resistencia de salida, ¿no?, del espejo Wilson. Entonces, a partir del siguiente circuito, ¿no?, hallar la resistencia que yo veo así para acá. Bien, y para eso vamos a usar el modelo en pequeña señal que incluya la resistencia R0, ¿no?, en los transistores, o sea, este de acá, ¿no?, este modelo de aquí. Se asume que todos los parámetros en pequeña señal son iguales. Bien, entonces primero, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos trabajado, vamos a usar al transistor Q3 como transistor de referencia. Bien, y todo esto de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, esto es aproximadamente RE, ¿no?, de acuerdo a todo lo que hemos visto de acá, ¿no?, es aproximadamente RE. Entonces vamos a pasar a dibujar, ¿no? Acá tendríamos este transistor de acá, 1. Como vamos a analizar en pequeña señal, esta fuente de corriente se abre, está en off, se abre, acá está A y acá está B. Esto de acá es RE2, RE simplemente. Y otra cosa, miren que acá está BP2 aquí, y acá está más o menos BP3. Ok, entonces este BP2 es igual a BP3, ¿no?, y esto de acá cae aquí, ¿no?, es lo mismo que cayera aquí, más menos BP2, 3. Entonces aquí cae BP3. Le pongo BP3 y no BP2 porque vamos a trabajar todo con el transistor, o vamos a trabajar con referencia al transistor 3. Bien, entonces esta que es la base, entra a la base de acá, entonces esto vendría así, RP3 base. Por acá estaría la parte siguiente, acá estaría R03 o R0 simplemente, ya que todos valen igual, y este es el GM3 R sub 0, GM3 BG o BP3, ¿no? En este caso, como todos los GM valen igual, este sería el GM3, ¿no?, todos valen igual, BP3, y este es el colector de 3 que se une a la base del transistor 1. Bien, RP3 simplemente RP,
Y también acá podemos observar lo siguiente. Acá tenemos nuevamente RP paralelo con RE. RP es mucho mayor al RE, dado que el RE es aproximadamente RP sobre beta, ¿no? Entonces, si RP es mucho mayor que RE, entonces RP paralelo con RE es aproximadamente RE, ¿no? Todo esto me queda RE. Entonces, más o menos ya me está quedando el circuito de esta forma. RE, acá está más o menos BP3, por acá está R sub 0, por acá está la fuente de corriente, GMBP3, y por acá esto viene así. Este es 1, y este es A y este es B. No hay que olvidar que también aquí hay un R sub 0, ¿no? Un R sub 0, 1. Entre colector y emisor R sub 0 simplemente, dado que todos los parámetros en pequeña señal son iguales. Bien, visto así ya podemos nosotros trabajar. Entonces vamos a hallar el RAB. Primero comenzamos con el primer caso, el primer parámetro a hallar por Blackman sería RABD, y apagamos esta fuente GMBP3 en off. Significa circuito abierto. Entonces el circuito nos quedaría así. Si apagué esta fuente, ¿no?, que está siendo controlada por el BP3, si apago esta fuente ya no tiene caso que dibujo el BP3. Bien, necesito ver así. Noten que a pesar que he apagado esta fuente, todavía me sigue quedando la fuente de acá, la fuente de corriente dependiente del transistor 1. Entonces, aquí si yo redibujo esto, ¿no?, pero con el modelo a pequeña señal, con su propio modelo de acá, con esto, me va a quedar algo así. Va a quedar algo así, ¿no? Del transistor 1, a ver, vamos a ordenar un poco más esto. Vamos a trabajarlo con este modelo igual. Del transistor 1 me quedaría algo así, más o menos BP 1, y este es RP, ¿no? Todos los parámetros en pequeña señal son iguales. Acá está el GM1, lo dejamos así, GMBP1. Por acá está el R01 o R0, acá está A y aquí está B. De la base hacia tierra está el R sub 0 y por acá está el RE. Bien, noten cómo a partir de este circuito yo tengo que hallar el RABD, pero me estoy encontrando con que hay una fuente de corriente dependiente. Entonces vamos a aplicar, tal como lo hemos hecho en el problema anterior, aplicando teorema de Blackman de forma recursiva. Y el que vamos a hallar va a ser más bien, el primero que vamos a hallar va a ser RABD'. Entonces aquí en este circuito vamos a apagar la fuente GMBP1 en off. Abrimos esto y nos queda la primera resistencia que vemos es R sub 0, ¿no? Esto está abierto, ¿no? Esto de acá está abierto, es como si lo redibujáramos así.
RE, ¿no? R sub 0, RE, y de acá en paralelo de estas dos resistencias, ¿no? Que están en serie. Esto vendría así. Y acá está el RP más R sub 0. Entonces R sub 0 más RE, ¿sí? En paralelo con RP más R sub 0. Bien. Ahora hallamos el T-Short Circuit, ¿no? Prima, ¿no? Porque es de acá que vamos a hallar, con los terminales AB en corto, y hallaremos menos BP1 sobre BP1 circunflejo. Bien, noten que este es el mismo punto que este, ¿no? Y es el mismo punto de acá. Entonces redibujamos el circuito de esta forma. MBP1 R0, por acá está el A, acá está el RE, sí, acá está el menos más BP, acá está el RP, acá está el R sub 0, por acá está el B, y la condición es que A y B estén en cortocircuito. Al estar en cortocircuito, observen como R0 y RE están en paralelo, y como esta fuente también está en paralelo con este R sub 0, entonces en la fuente, este es BP1 circunflejo, la fuente, el R sub 0 y el RE están en paralelo, entonces yo lo puedo redibujar así. El circuito quedaría algo así, ¿no? Para un mejor análisis, quién sabe. Este es 1. Ya vemos que el RE está en paralelo con el R sub 0. Y como este es el mismo punto de acá, esto vendría así. GM BP1 circunflejo. Bien, ahora solo resta hallar BP1 en función de esto. Puedo aquí aplicar una transformación de fuente y si de ahí un divisor de tensión, o simplemente puedo aplicar un divisor de corriente, ¿no? A ver, apliquemos un divisor de corriente. Vamos a hallar esta corriente de acá, IP. Entonces, IP sería igual a RE paralelo con R sub 0 sobre la suma de estas tres resistencias. R sub 0 más RP más RE paralelo con R sub 0 por esta corriente GMBP1 circunflejo. Ahora BP1, noten que al momento que esta corriente viene por acá, así en esta dirección, dado que la fuente está yendo hacia el nodo, acá sería más menos, contrario a lo que se estipula acá, ¿no? En BP1. Entonces tendríamos que esto es menos BP1 es igual a RP por IP. RP sería esto, RP por IP, por todo esto de acá. RE paralelo con R0 por GM, ¿no? Por BP1 circunflejo, lo pasamos para acá. R sub 0 más RP más RE paralelo con R sub 0. Bien, y esto de acá es igual al T-Short Circuit. Ahora hallemos el T-Open Circuit prima con los terminales AB en circuito abierto. Y hallamos nuevamente la relación BP1 entre BP1 circunflejo. Entonces es este mismo circuito pero con A y B abierto, ¿no? Vamos a redibujarlo acá. Así, y por acá este es RE, por acá viene B,
Por acá este es R0 y este es BP1. Ahora noten ustedes que al estar A y B en circuito abierto, dado esta condición, por acá la corriente es igual a 0. Si la corriente es igual a 0 llegando a este nodo, entonces saliendo de este nodo también acá la corriente es 0. Entra el nodo corriente 0, entonces por acá sale 0. Entonces si la corriente de acá es 0 y la corriente que entra al nodo es 0, entonces BP1 es 0 voltios, dado que no hay corriente por acá. Entonces la caída de tensión BP1 es 0. Por lo tanto, si BP1 es 0, T open circuit prima es 0. Con esto ya podemos hallar lo que habíamos buscado, ya que estamos aplicando el Blackman de forma recursiva, ¿no? El RABD, ¿no? Que sería igual a RABD', este de acá, R sub 0 más RE paralelo con RP más R sub 0 por 1 más T short circuit, 1 más esto. Vamos a acomodar GMBP aquí. RP RE paralelo con R0. R0 más RP más RE paralelo con R0 sobre 1 más T open circuit, pero T open circuit de 0. Este de acá, el RABD, es el que estábamos tratando de hallar aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Que lo hemos visto desde acá. Pero dado que nos encontramos con una fuente dependiente acá, hemos vuelto a aplicar el teorema de Blackman de forma recursiva. Entonces este de acá en verdad es RABD. Hemos aplicado Blackman dentro del teorema de Blackman. Bien. Ahora podemos hacer aquí un grupo de simplificaciones. Bien. Veamos, hacemos un grupo de simplificaciones para no tener una expresión tan cargada. Primero, RP más R sub 0 es mucho mayor que RE. RP más R sub 0 es mucho mayor que RE. Por lo tanto, RE paralelo con RP más R sub 0 es aproximadamente RE. ¿No? Esta resistencia es muy pequeña en comparación a todo esto, entonces nos queda RE. Ahora, primero RE, o mejor dicho, R sub 0 es mucho mayor a RE, por lo tanto R sub 0 paralelo con RE, este es aproximadamente RE. Bien, ahora también R sub 0, con esto ya podemos por ejemplo tener acá es aquí, vamos a volverlo a copiar, RABD es, habíamos dicho R sub 0 más RE paralelo con RP más R sub 0, 1 más GM RP RE paralelo con R sub 0 sobre R sub 0 más RP más RE paralelo con R sub 0. Bien, esto de acá es RE. Esto de acá es aproximadamente RE. Y esto de acá es aproximadamente RE. Bien. Entonces, primero, GMRP es beta. Esto de acá es beta. Entonces, ¿qué nos está quedando hasta ahora? RABD aproximadamente R sub 0 más RE
todo esto por 1 más beta veces RE sobre R sub 0 más RP más RE. Ahora, segundo grupo de aproximaciones, bueno, acá tengo que R sub 0 es mucho mayor a RE, entonces de acá yo tengo que este es R sub 0. Ahora, de aquí, R sub 0, primero RP es mucho mayor a RE. Entonces nos quedaría R sub 0 más RP más RE, aproximadamente R sub 0 más RP. Y también R sub 0 es mucho mayor a RP. Por lo tanto, esto de acá, R sub 0 más RP, aproximadamente R sub 0. Entonces, al final todo esto nos quedaría así. R ABD aproximadamente R sub 0. Beta R es aproximadamente RP, lo podemos catalogar como RP, ¿sí? Esto de acá es aproximadamente RP. Entonces R sub 0, 1 más RP sobre, RP sobre R sub 0. Bien, con esto ya tenemos, aunque no lo crean, el primer parámetro de del teorema de Blackman, RABD. Y eso es porque para hallar este RABD hemos encontrado también otra fuente al desactivar. Esta fuente nos hemos encontrado con otra más, entonces estamos aplicando de forma recursiva el teorema de Blackman. Bien, ahora continuamos con, noten cómo el siguiente RABD, el siguiente T-Short Circuit y el siguiente T-Open Circuit que estamos hallando para calcular este RABD, ¿no? Todos han sido primados, todos han sido primados. Entonces, dado que ya tenemos el RABD, ahora el siguiente paso es el T-Short Circuit normal. ¿Bien? Entonces, T-Short Circuit, en la condición que A y B estén en corto, esto es menos, ¿no? Nuevamente volvemos a la variable original, ¿no? Variable original que es el Q3. Entonces este es su variable original, el BP3. Entonces acá sería BP3 sobre BP3 circunflejo. Bien, entonces regresamos a este circuito de acá y noten que yo aquí puedo aplicar una transformación de fuente, ¿no? Dado que la fuente de corriente está en paralelo con esta resistencia, me quedaría un R0 aquí en serie con una fuente de tensión. Recordemos que todo esto era RP y RE, o sea, RP en paralelo con RE, nos queda aproximadamente RE en este paralelo, y aquí está el BP3 y el A y B ahora están en corto. Entonces veamos. Si aplicamos transformación de fuente, entonces esto sería R0 y aquí tendríamos menos más GM R sub 0 BP3 circunflejo, y acá estaríamos con un RE, acá estaría más menos BP3 y aquí está AB que está en corto, ¿no? Lo que nos manda aquí, y no hay que olvidar que aquí está el R sub 0, en este caso R sub 0 1, ¿no? Este R sub 0. Debido a que esto esté en corto y esto es tierra, entonces este punto también es tierra y entonces se pondría en paralelo con este RE. Pero R sub 0 es mucho mayor que RE, por lo tanto RE paralelo con R sub 0 aproximadamente RE. Bien. Noten que de aquí para acá es como si fuese un colector común. Entonces acá por ejemplo le ponemos BI y comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces por colector común
Bpi3 sería RE sobre RE de acá, RE sobre RE más esta RE de acá, por BI. Y esto sería un medio de BI. Ecuación 1. Ahora vamos de BI aquí. Entonces acá sería por divisor de tensión. Entonces BI sería igual a, primero hallaríamos una resistencia y acá una RI, que sería RPI1, en este caso RPI, más beta veces RE. Beta veces RE es aproximadamente RPI, entonces sería más RPI. Acá sería 2 RPI, 2 RPI sobre 2 RPI más R sub 0 por GMR sub 0 menos Bpi3 circunflejo. Ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Sí? Entonces Bpi3 es igual a 1 medio por 2 RPI, 2 RPI más R0 por MR sub 0 por menos Bpi3. El menos Bpi3 lo pasamos para acá, Bpi3 circunflejo, y esto es igual a T short circuit. Bien, observen cómo este 2 se va con este de acá. GMRP es beta a veces, entonces acá T short circuit es igual a beta R sub 0 sobre 2 RP más R sub 0. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos con el T open circuit. Acá. Con los terminales AB en circuito abierto. Y esto es menos Bpi3 sobre Bpi3 circunflejo. Bien, en este caso es casi el mismo circuito de acá, solo que esto es en circuito abierto. Miren lo que nos quedaría. Básicamente el mismo circuito, pero como ya dije, los terminales ahí en circuito abierto. Acá el R sub 0. Esto es, acá ya no queda el R sub 0, ¿ya? Dado que como es circuito abierto, veamos primero mejor esto. Acá está el Bpi3, pero esto no es R en paralelo con R0, puesto que el R sub 0 que está acá, el R sub 0 del transistor 1, dado que está amarrado en sus dos patas, ¿no? En sus dos terminales, no hay ningún indicio que esto caiga acá, ¿no? Como antes, porque antes este terminal estaba aquí en tierra, por lo tanto este punto es tierra. Entonces si este punto es tierra, es el mismo de acá, entonces yo simplemente lo movía, ¿no? Simplemente lo movía. Acá no, este sigue siendo RE. Yo sé que por aquí viene una corriente igual a 0, pero no puedo decir que por acá viene una corriente igual a 0, porque recuerden que acá hay un RP. Entonces para eso es conveniente dibujar el modelo en pequeña señal y ver qué es lo que está pasando aquí. Esto ya nos veremos. Usamos el modelo como siempre, este de acá. Y ¿qué tenemos entonces? Por esta parte, menos más MR0 Bpi3 R sub 0 más menos Bpi1 Rpi. Acá está la fuente, GM1 Bpi1
acá está el R sub 0 y acá está el RE y acá está más menos BPI3. Ya, hay que observar cuidadosamente lo siguiente. Tal como hemos dicho, por aquí la corriente es igual a 0. Entonces, si la corriente es igual a 0, entra por aquí una corriente igual a 0 al nodo, entonces a partir de este nodo en adelante la corriente también será igual a 0. Bien, entonces esta fuente de acá se queda dando vueltas por aquí. En la corriente hasta el nodo viene corriente igual a 0, entonces saliendo de este nodo la corriente es igual a 0, entonces por acá no hay nada, por acá no hay ningún aporte. El aporte viene por acá. Entonces yo rápidamente por divisor de tensión puedo hallar a que es igual el BPI3. Perdón, sería RE3, perdón, RE sobre la suma de estas tres resistencias, R sub 0 más RPI más RE, todo esto por esta fuente, GMR sub 0 por menos BPI3. Y recordemos que es menos por la fuente, no menos más. Entonces este menos lo pasamos para acá, entonces ahí tenemos el T open circuit en la condición que AB esté en circuito abierto, menos BPI3 sobre BPI3 circunflejo. Nos quedaría GM con RS van, nos quedaría R sub 0 sobre R sub 0 más RPI más RE. Listo, ya está. Con esto ya tenemos todo para ensamblar los resultados. Bien, a ver, esto de aquí, acá tenemos el RABD, ¿no? El primero que habíamos obtenido, ¿no? Entonces RAB es igual a RABD R sub 0 1 más RPI sobre R sub 0 R sub 0 1 más RPI sobre R sub 0 por 1 más T short circuit. El T short circuit lo habíamos obtenido aquí también. Aquí está el T short circuit, no es el primado, el T short circuit prima nos sirvió para hallar este de acá. Beta R0, ¿no? Sobre 2 RPI más R0. Entonces aquí tenemos que es 1 más beta R sub 0, 2 RPI más R sub 0 sobre 1 más T open circuit, 1 más R sub 0 más RE. Listo, esto sería aproximadamente la resistencia de salida. Vamos todavía a trabajar con un grupo más de simplificaciones, ¿no? Primero, podemos decir que vamos a simplificar un poco más esto. Esto ya es respuesta, pero es una respuesta aproximada por todo lo que hemos hecho acá, sobre todo acá, que esto fue lo primero que nosotros hemos ido aproximando, dado que el RABD exacto es este de acá, pero de ahí hemos venido aproximando, ¿ya? Y nos quedó esto de forma aproximada. Entonces, esto ya es aproximado. Vamos a hacer unas simplificaciones. Primero, el R sub 0 es mucho mayor al 2 RPI. Por lo tanto, 2 RPI más R sub 0 aproximadamente R sub 0. Bien, otra, el R sub 0 es mucho mayor al RPI más RE. Entonces R sub 0 más RPI más RE es aproximadamente R sub 0. Y eso lo reemplazamos acá. Entonces este es RAB aproximadamente. Estamos haciendo más aproximaciones todavía. Esto sería RPI sobre R sub 0. Y acá nos queda
R sub 0, ¿no? Todo esto queda R sub 0, 2R' más R sub 0, R sub 0, con el R sub 0 de arriba se va, entonces acá nos queda 1 más beta. Bien, y aquí R sub 0 es mucho mayor a R pi más RE, por lo tanto nos queda aquí en el denominador aproximadamente R sub 0. Con el numerador R sub 0 se van, nos queda 1 más 1, 2. Bien, ahora trabajemos con este de acá. Acá tendríamos R sub 0 más R pi por beta más 1 sobre 2. Sabemos que el R sub 0 es mucho mayor al R pi. Entonces R sub 0 más R pi es aproximadamente R sub 0. Entonces nuevamente RAB aproximadamente R sub 0 beta más 1 sobre 2. Ahí está la respuesta final. Solo que aún más podemos simplificar. Si beta es mucho mayor a 1, por lo tanto beta más 1 aproximadamente beta. Entonces RAB aproximadamente beta medios de R sub 0. Bien, esto sería una respuesta ya lo más aproximada posible. Ahora, no hay que perder de vista de qué transistor es este R sub 0. Noten que este R sub 0 es el que ha sobrevivido de acá. De acá, es este de acá. Este, y esto de acá, esto viene de acá, de todo este término que está viniendo de aquí, del RABD, ¿no? RABD. Este R sub 0 de aquí, ¿no? Si nosotros vemos aquí, ¿no? Este R viene de este R sub 0 de acá, ¿no? Y este R sub 0 es de acá, de este transistor de acá, que es el transistor 1. Perdón, el transistor sí, este espejo es de este transistor de aquí, por lo tanto, claro, porque esto viene de acá y esto de acá, al hacer la simplificación, ¿no? Me ha quedado esto, ¿no? Me ha quedado todo esto de acá. Entonces este R sub 0 de acá es el R sub 0 del transistor 1, por lo tanto, ¿no? Esto de acá sería R sub 0 del transistor 1. ¿Ya? Si queremos ser más específicos, si queremos ser más detallistas. Noten entonces cómo nosotros hemos planteado el teorema de Blackman de forma recursiva, y también hemos usado un resultado para esta parte de acá del circuito, que lo habíamos visto en la primera parte, ¿no? Acá el transistor conectado como diodo, ¿no? Directamente lo hemos usado aquí. Bien, eso sería todo. Bien, para hallar la resistencia de salida de un espejo Wilson pero con transistores MOS, primero vamos a hallar la resistencia que se ve desde los terminales AB de este transistor conectado como diodo. Noten que la puerta está conectada al drenador, y como este es el mismo terminal que acá, debido a esta conexión, entonces da lo mismo que yo vea así, ¿no? Da lo mismo que yo vea así o que yo vea así, voy a ver la misma resistencia. Para eso voy a usar este modelo de acá, ¿no? Este modelo de acá con esta R0. Entonces comencemos rápidamente. Tendríamos esto así. Acá tendríamos más o menos BGS. Acá tendríamos la fuente de corriente GM BGS, la fuente de corriente dependiente. Acá estaría el R sub 0. Acá está el surtidor, acá está el drenador, acá está la puerta. Entonces la puerta está unido al drenador, ¿no? Y este de acá es el mismo terminal. Aquí está A y aquí está el terminal B. Se da lo mismo que mire así o que mire hacia acá, ¿no? Bien, entonces
primero el RABD, donde GMBGS lo apagamos. Esta fuente de acá la apagamos. Entonces, si apagamos esta fuente, solamente nos va a quedar este R sub 0 de aquí. Este es A, este es B, ¿no? Entonces, por donde lo mire, ya sea de acá o sea de acá, es lo mismo, me va a dar R sub 0. Sí, R sub 0. Bien, ahora el T-Short Circuit con los terminales AB en corto. Y hallamos la relación menos BGS sobre BGS circunflejo. Entonces cortocircuitamos aquí. Este es A, acá está en tierra. Esto es B, acá está más menos BGS, por acá está la otra parte del circuito y esto de acá está en tierra, ¿no? El B está en tierra. Y como dicen que A y B está en corto, entonces si A y B está en corto, acá la caída de tensión es 0, por lo tanto BGS es igual a 0. Si BGS es igual a 0, entonces T short circuit es igual a 0. Ahora, T open circuit con los terminales AB en circuito abierto y hallamos la relación menos BGS sobre BGS circunflejo. Noten que es básicamente lo mismo, solo que aquí va a ir un circunflejo, por lo tanto tendríamos algo así. Tendríamos algo así, acá más menos BGS, acá está aquí está el B, acá está la tierra, aquí está GMBGS circunflejo, aquí está el R sub 0, aquí nuevamente el A y aquí nuevamente el B. Si es que es así, entonces dense cuenta que esta corriente viene por acá así, la corriente de la fuente viene así, y acá sería más menos la caída de tensión. Y miren cómo el BGS más, aquí está, menos BGS, está en contra de la caída de tensión, ¿no?, que genera la corriente de esta fuente. Entonces podríamos poner, si está en contra, menos BGS es igual a GM R sub 0, BGS circunflejo pasa para acá, y esto es el T open circuit. Listo, entonces armamos el RABD y esto sería, el RAB, perdón por el error, corregirlo de inmediato. El RAB sería, el RABD aquí sería el R sub 0 por 1 más T short circuit es 0 sobre 1 más T open circuit, 1 más GM R sub 0. Bien, esto sería la resistencia. Ahora, si nosotros hacemos que GM R sub 0 sea mucho mayor a 1, entonces RAB es aproximadamente R sub 0 GM R sub 0, dado que si es mucho mayor a 1, 1 más GM R sub 0 es aproximadamente GM R0. R0 con R0 se van, por lo tanto esto es 1 sobre GM y esto es RS. Bien, entonces sea mirando de aquí o sea mirando de aquí a este transistor MOSFET como diodo, yo veo aproximadamente RS. Y esto va a ser lo que nosotros vamos a usar para este problema de aquí. Bien, para este problema, ¿no?, noten que es un espejo Wilson pero con MOSFETs. Nos piden hallar la resistencia RAB para los MOSFETs. Usar el modelo de pequeña señal que incluye el R sub 0, o sea, este de acá, ¿no?, este de acá. Y se asume que todos los parámetros en pequeña señal son iguales. La transconductancia de 1, 2 y 3 son iguales a GM, la resistencia del surtidor de pequeña señal de 1, 2 y 3 son iguales, y la resistencia R sub 0 de 1, 2 y 3, ¿no?, son iguales.
Bien, y aquí vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ya sabemos por qué, con el transistor M2 como transistor de referencia. Entonces aquí con este transistor vamos a trabajar. Noten que aquí tanto el BGC1 como el BGC2 son iguales, ¿no? Y esto de acá ya lo hemos trabajado. Puedo representarlo por una resistencia RS, ¿no? Dado que por cualquier lado que yo mire a este circuito, perdón, a este transistor conectado como digo, yo voy a ver un RS, es decir, que puedo hacer esto, aunque lo hemos visto también en el problema anterior. Esto de acá es equivalente a que yo haga esto, ¿no? Bien, eso también lo hemos visto en el problema anterior cuando hemos trabajado con transistor bipolar. Entonces aquí hay un RS por donde mire, y aquí está BGC1 que es igual a BGC2. Entonces vamos a descubrir este transistor, vamos a colocar este transistor con su modelo a pequeña señal y tendríamos lo siguiente. Tendríamos algo así. Acá estaría el transistor 3. Noten que como estamos trabajando en pequeña señal, esta fuente de corriente está en off, se abre. Esto de acá es el RS1 en este caso. Aquí es BGC1 igual a BGS2, ponemos BGS2 acá a nuestra conveniencia, dado que estamos trabajando con este transistor como referencia. Trabajando con este transistor es esto de acá, ¿no? Entonces tendríamos acá un R02 que es lo mismo R0, y por acá no va a alcanzar el espacio, bueno, GM BGS en este caso 2, y miren que del drenador va conectado a la puerta de 3, ¿no? Entonces esto viene así. Acá no hay que olvidarse que está el R0 de aquí y nosotros estamos viendo así. Bien, nuestro primer parámetro entonces que debemos de hallar es el RABD, donde el GM BGS2 va a estar en off. Si va a estar en off, entonces esto está abierto y nos queda el circuito así. No tiene caso ya escribir BGC2 porque ya esta fuente está desactivada. Del transistor 3 nosotros vamos a ver la resistencia así. Pero este transistor, tal como lo hemos visto también en el circuito anterior, en el problema anterior, ¿no? Tiene su fuente dependiente. Entonces nuevamente vamos a aplicar el teorema de Blackman recursivo, de forma recursiva. Bien, entonces ponemos este transistor con su modelo de pequeña señal. Entonces tendríamos esto, GM BGS2, BGS3, R03 que es R sub 0, por acá el RS, y así estaría más o menos BGS3. Sí, BGS3. Bien, y nosotros estamos mirando desde acá. Noten cómo esto de acá, este punto menos es el mismo de acá, y este más de acá que está en tierra es el mismo de acá. Entonces aquí está cayendo BGS3. Bien,
Entonces, si nosotros hallamos el RABD, ¿no? Este va a ser prima, no es el mismo de acá, sino este es el primado, dado que estamos dentro del Blackman recursivo. Acá apagamos el GM BGS3 en off, y si lo apagamos, esto va a estar abierto y este es el mismo punto de acá. Entonces yo voy a ver, mirando hacia acá, voy a ver el R0 en serie con el RS. Bien. ¿Qué más? Ya. Ahora el T-Short Circuit prima AB en corto. Y vamos a hallar menos BGS3 sobre BGS3 circunflejo. Entonces esto de acá entra en corto. Y noten como el R0 está en paralelo con el RS, y como el R0 está en paralelo con esta fuente, todo este bloque se pone en paralelo. Vale decir algo así. Acá estaría menos más DGS3 RS paralelo con R0, y como esto está en corto, nos queda algo así. Apunta para acá, apunta para acá. M DGS3 circunflejo. Entonces esto viene así, y la caída de tensión en la resistencia más menos contraria al BGS3 que se tiene allí. Entonces BGS3, ¿sí? Entonces menos BGS3 es igual a GM RS paralelo con R0 por BGS3 circunflejo, lo pasamos para acá, y esto es igual al T short circuit prima. Bien, ahora el T open circuit, acá mismo lo vamos a hacer porque es muy rápido. AB en abierto, hallamos BGS3 sobre BGS3 circunflejo, es esto mismo, circuito abierto. Entonces nos quedaría algo así. Acá la fuente de corriente, acá el R sub 0, acá menos más BGS3, acá está A y acá está B. Noten que aquí la corriente, como es circuito abierto, por acá pasa una corriente igual a 0. A este nodo llega una corriente igual a 0. La corriente de esta fuente sigue dando vueltas por acá. ¿Por qué digo eso? Porque si la corriente que entra por aquí es 0, saliendo de este nodo también es 0. Toda esta corriente es igual a 0. Entonces la corriente de esta fuente se queda dando vueltas por acá, ¿no? Ya sabemos cuál es la corriente de esta fuente. Este es GM BGS3 circunflejo. Bien, entonces si la corriente por acá es 0, por lo tanto BGS3 es igual a 0, y si BGS3 es igual a 0, entonces T open circuit prima es igual a 0. Con eso ya tenemos todo para ensamblar la fórmula, ¿no?, el RABD, ¿no?, que es el que recién estamos hallando aquí, ¿no?, el RABD, o donde estamos aplicando el Blackman recursivo, que sería R sub 0 más RS R sub 0 más RS, todo por 1 más T short circuit. El T short circuit es GM RS en paralelo con R0, sobre 1 más T open circuit. Perdón, T open circuit prima es 0, ¿no? Noten que todo aquello que está primado, ¿no?, es lo que está dentro del Blackman recursivo, ¿no?, para hallar el RABD. Bien,
Acá podemos hacer todavía algunas simplificaciones. Por ejemplo, el R0 mucho mayor que el RS. ¿A qué me lleva esto? A que R sub 0 más RS es aproximadamente R0. Y a que RS en paralelo con R0 es aproximadamente RS. Entonces, RABD aproximadamente R0, 1 más GM RS. GM es la inversa de RS, entonces todo esto es 1. Todo esto de acá es 1. Entonces esto es igual a 2 veces R sub 0. Ahora es necesario recordar que este R sub 0 de acá viene del transistor 3, ¿no? Viene del transistor 3. Perdón, me olvidé, este R sub 0 está aquí. Vamos a quitar esto, mil disculpas por el error, pero no va a influenciar, ya van a ver por qué, no va a influenciar nuestro resultado. Este R sub 0 está aquí, ¿no? De la puerta a tierra, y no va a influenciar nuestro resultado, puesto que la corriente que pasa por aquí es igual a 0, dado que este circuito abierto. Entonces la caída de tensión aquí es igual a 0 voltios, debido a que la corriente que pasa por aquí es igual a 0. Y que hay una caída de tensión igual a 0 voltios, esto es como si fuese un cable, ¿no? Como si no tuviese nada. Todo esto es como si fuese aproximadamente así, ¿no? Esto, entonces este punto es el mismo punto de acá, dado que acá la caída de tensión es 0. Entonces BGS3 está cayendo aquí, tal como lo hemos analizado. Bien, mil disculpas por el error. Bien, no hay que perder, como digo, de vista que esta R sub 0 es del R sub 0 del transistor 3, del transistor 3. Vamos a ponerlo acá. Ahora continuamos, ya que hemos llegado al RABD, nuestro primer parámetro. Continuamos con el T-short circuit, con los terminales AB en corto, y esto es menos B. Nuevamente volvemos a nuestro primer parámetro, BGC2 entre BGC2 circunflejo bien. Entonces, ¿qué tenemos? Por acá nosotros podemos plantear una transformación de fuente, y esto está en cortocircuito. Y como está en cortocircuito, la tierra está acá en este punto de aquí. Y como la tierra está aquí y este es tierra, entonces R sub 0 está en paralelo con RS. Y acá planteamos una transformación de fuente que sería GMR sub 0 BGC2. Y como la punta de la flecha apunta hacia abajo, acá sería menos más GMR sub 0 BGC2 circunflejo. Acá estaría el R sub 0, que no va a influenciar en nada nuestros cálculos. Acá está el RS, acá está más menos BGS2. Este es el transistor 3. Acá está A, acá está B, y esto está en corto debido a que lo manda esto de acá. Y acá está nuestro R03 o R0. Y dado que esto está en corto, este punto está en tierra, por lo tanto, si este punto está en tierra y este punto está en tierra, entonces RS realmente está en paralelo con esta R0 de acá. Pero como R0 es mucho mayor a RS, por lo tanto RS paralelo con R0 es aproximadamente RS. Entonces casi todo esto de acá es aproximadamente RS. Entonces la relación que existe de acá hasta acá no es otra cosa que la de un colector común. Otra cosa, esta es la puerta del transistor MOS, ¿no? Por acá la corriente que pasa es igual a 0, la corriente de puerta es igual a 0, por lo tanto la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces la tensión de esta fuente realmente está acá.
Entonces esta tensión de acá está aquí. Ojo, acá me he equivocado, mil disculpas por el error. Esto es menos y esto es más, mil disculpas por el error. Bien, ok, dado que acá entonces la caída de tensión es 0, toda esta tensión está cayendo acá, es la misma. Entonces por drenador común, dren común, BGS2 es igual a RS sobre RS más RS por esta fuente de acá, ¿no? Por GM R sub 0 menos BGC2 debido al negativo, ¿no? Entonces para acá lo pasamos menos BGC2 circunflejo. Bien, ya, ok, observen que aquí nos quedaría 2, 1 sobre 2 RS, el RS se va con el RS, nos queda GM medios R sub 0. Este es igual al T short circuit, ¿no? Dado que este es 2 RS, pues con este RS se van un medio, nos queda por un medio GM por R sub 0. Ahora vamos con el T open circuit, donde los terminales AB van a estar en circuito abierto y acá hayamos BGS2 paralelo con BGC2 circunflejo. Entonces básicamente es este mismo circuito, solo que con esto de acá abierto, no, el AB abierto. Entonces nos quedaría algo así. Y no olviden que la caída de tensión aquí es 0, entonces la tensión aquí es la misma de acá. Entonces como la caída de tensión en en R sub 0, BR sub 0 es igual a 0, entonces yo puedo dibujar el circuito de esta forma: menos más MR0 EGS2. Acá está más menos BGS2. Acá está. No puedo decir que es aproximadamente R0 por lo siguiente. Vamos a poner así, disculpen el desorden. AB está abierto, este es 3, y como está abierto, acá está el R0 entre el drenador y el surtidor. Dado que aquí estaba en corto, entonces este R0 pudo caer y ponerse en paralelo con este, pero como está abierto por acá, el R0 sigue enganchado al drenador y al surtidor. Yo sé que si está abierto, por acá pasa la corriente, una corriente igual a 0, pero no sé si por acá pasará una corriente igual a 0. Vamos a ver esto, entonces vamos a dibujarlo en su modelo en pequeña señal, ¿no? Para eso usamos nuevamente este modelo de aquí. Entonces nos quedaría así: por acá menos más GM R0 PGS2. Le volvemos a poner, si ustedes gustan, el R sub 0, o lo dejan ahí o lo quitan, no influencia, porque aquí está en circuito abierto, ¿no? Entonces por acá no viene corriente, entonces la caída de tensión es 0, volvemos a lo mismo, y si quieren no lo dibujan, ¿no? Entonces aquí quedaría esta parte de acá: GM3, GM simplemente BGS3 R sub 0 A B, y por acá este es el RS más menos BGS2, este es RS. Noten cómo por acá está abierto, por acá la corriente es igual a 0. La corriente entra al nodo, ¿no? La corriente igual a 0 entra al nodo,
¿no? Entonces la corriente que sale del nodo también deberá ser igual a 0. Entonces esta corriente que pasa por acá es igual a 0. Entonces BGS2 es igual a 0. Si BGS2 es igual a 0, por lo tanto T Open Circuit es igual a 0. Noten la diferencia entonces que hay entre analizar el circuito así como está y lo mismo cuando era un bipolar. Cuando hay un bipolar acá está un RP. Entonces, si bien es cierto, si por acá pasa, si en estas mismas condiciones, pero poniendo una resistencia acá, es cierto, si está abierto acá, por acá no viene corriente y por acá no viene corriente. Pero si hay una resistencia aquí, entre este y este punto, por aquí sí vendría corriente, por acá sí cerraría el circuito, ¿no? Eso fue lo que vimos en el bipolar. Bien, con eso ya tenemos todo entonces para hallar nuestro RABD, perdón, nuestro RAB. El primero sería RABD, que es 2R03 por 1 más T short circuit. T short circuit es GM medios R0. Entonces esto es 1 más GM medios R sub 0 sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0, ¿no? Entonces de acá yo puedo seguir simplificando un poco más. Decimos que GM medios R0 es mucho mayor a 1, por lo tanto 1 más GM 2 sobre 2 por R0 es aproximadamente GM R0 medios. Entonces todo esto de acá se transforma en GM medios R sub 0. Entonces RAB es aproximadamente 2R03 por GM medios R sub 0. Este se va con este, me quedaría R sub 03 GM R sub 0. Bien, sería interesante como última cosa ver a quién corresponden estos dos de acá, ¿no? Este parámetro de GM y este otro parámetro de acá, el R0 de acá. Nos veamos de dónde viene. Hay que recordar que esto de acá viene del T short circuit y el T short circuit está acá, ¿no? Este GM R0 medios, ¿no?, que está aquí, que a través de las simplificaciones hemos llegado hasta acá. Entonces esto de acá viene de acá, del T short circuit, y esto de acá viene de la fuente, ¿no?, del GMR0 de acá, ¿no?, GMR0 BGS2 circunflejo, que está en serie con este R sub 0 de acá, y esto viene de la transformación de la fuente de aquí, ¿no?, del transistor 2. Aquí hemos hecho la transformación de fuente. Entonces esto de acá es del transistor 2, entonces este es GM2 R02, lo que estaría acá, GM2 R02, GM2 R02, GM2 R02, GM2 R02, este sería GM2 R02, R02, copiamos por aquí, RAB aproximadamente R03 GM2 R02. Bien, eso sería todo entonces. Ahora, puede parecer complicado todo esto que hemos hecho, pero les aseguro que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Wilson que hemos hecho con transistores bipolares, y lo trabajáramos con la fuente test, de tensión test, nos vamos a demorar mucho más, es mucho más complicado. El teorema de Blackman en realidad ayuda bastante. Bien, eso sería todo entonces.